A partir del EBIUS Workfile, modelo para la agricultura, al tercer trimestre del 2019, que corresponde a la actividad económica del sector de agricultura, silvicultura, caza y pesca, con información trimestral desde 1990, trimestre 1, hasta el 2019, trimestre tercero, obtenida en el INE. Se pide lo siguiente: desagregar las series de tiempo original en sus componentes estacional, irregular, tendencial, cíclico, según el método multiplicativo y según el método aditivo ARIMA Census X12. Compare la serie original con la serie desestacionalizada. Reconstruya la serie original a partir de sus componentes. Hoy vamos a ver un nuevo modelo que se llama el modelo SARIMA. El modelo SARIMA incluye los componentes que ya hemos visto, que es el componente autorregresivo, el orden de integración y el componente de media móvil, pero ahora vamos a ver desde un punto de vista de la estacionalidad, con todas sus pruebas de especificación acorde a la metodología de Box-Jenkins 1976. Utiliza un procedimiento de selección automática de SARIMA basada en el criterio de Schwartz. Realice un pronóstico a diciembre del 2021 para el sector de la agricultura y su crecimiento interanual a 12 meses. Para efectos de la tasa de crecimiento, considere la diferencia logarítmica. Cuando hablamos de una razón logarítmica, esto es equivalente a un cambio porcentual. Utilice un nivel de confianza del 90% en los pronósticos y su respectiva banda de confianza para obtener una variabilidad de más menos media desviación estándar en la serie histórica del crecimiento interanual. Utilice el factor multiplicativo de 0.14 para la matriz de covarianza. Bien, entonces vamos, en la plataforma Moodle tenemos un documento. Está en la sección de este primer documento, que es de la Diray y Quinn Neville, año 2000. Es un documento ya un tanto antiguo, pero ¿qué es lo que nos muestra este documento? Básicamente, este documento nos aborda el tema de el problema de la estacionalidad en las series de tiempo. Y lo que sucede es que cuando las series tienen un patrón regular acorde a la estación, si no consideramos bien la estacionalidad, nos puede generar ruido. Si hablamos de la actividad económica a nivel general, de las finanzas, usualmente, por ejemplo, en nuestro país, el primer trimestre es más flojo, el segundo trimestre va arrancando y los dos últimos trimestres son los en los cuales hay más movimiento. Hay mayor actividad económica, mayor actividad financiera y por lo tanto sí existe, si hablamos de datos trimestrales, sí existe una estacionalidad según el trimestre. Lo propio podríamos hablar de forma mensual, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estacionalidad, hablamos de un patrón recurrente que puede ser alto o bajo según el periodo de tiempo, distinto de una frecuencia anual. Básicamente, la estacionalidad está presente en datos diarios, datos semanales, en datos mensuales, en datos trimestrales y en datos semestrales.
De hecho, si comparamos, por ejemplo, en las ventas de las empresas, de los bancos, inclusive hay días que tienen mayor venta que otros días. Lo propio, hay semanas que la frecuencia de ventas de manera recurrente es mayor en ciertos periodos que en otros. Y por lo tanto, este factor de la estacionalidad debe ser considerado también para el tema de los pronósticos. Y ese es el problema, ese es el problema y la medición que vamos a entrar el día de hoy. Entonces, de manera independiente a lo que es esta clase, yo les voy a pedir que revisen este documento en el cual habla metodológicamente de cómo se aborda el tema de la estacionalidad y algo que se conoce también como la desestacionalidad, que básicamente consiste a través de una serie original en desagregar los componentes de una serie de tiempo. ¿Y cuáles son esos componentes de una serie de tiempo? Básicamente son los siguientes. Una serie de tiempo desde un enfoque aditivo está al menos compuesta por 4 elementos. Tenemos, hablamos de XT, puede ser cualquier serie de tiempo. Hablamos de que existe al menos un componente tendencial. Existe al menos un componente cíclico. Una serie de tiempo tiene también un componente estacional y finalmente tiene un componente irregular. Entonces, si queremos desagregar una serie original, estos básicamente serían los 4 componentes de una serie de tiempo. ¿Y cómo lo descomponemos? Básicamente observando el patrón de recurrencia en las series temporales, podemos descomponerlo a través de un algoritmo que se llama ARIMA Census X11 o ARIMA Census X12. Y existen tres formas en la cual podemos descomponer las series de tiempo. Una es a través de un componente aditivo, en el cual el componente tendencial, el componente cíclico, el componente estacional y el componente irregular se suman. Y otro es el componente, el otro es el esquema multiplicativo. El esquema multiplicativo, en vez de sumar los componentes de una serie de tiempo original, en realidad lo que hacemos es multiplicarlo, ¿no? Y por otra parte tenemos también tenemos un esquema que es un esquema mixto, que en realidad lo que hace es combina lo que es el esquema multiplicativo básicamente con el esquema aditivo. Entonces tiene de los dos. Por ejemplo, tenemos la multiplicación en los factores combinando aspectos de componentes cíclicos, componentes estacionales y componentes irregulares, los cuales se realizan de manera aditiva, pero también a la vez multiplicativa con lo que sería el componente tendencial. Para el efecto de esta clase, nosotros solamente vamos a ver 2 esquemas en descomposición de series de tiempo. Vamos a ver lo que es el esquema aditivo y vamos a ver lo que es el esquema multiplicativo. Un elemento importante es que para que podamos realizar un esquema multiplicativo, la serie de tiempo debe contener exclusivamente valores positivos. Es decir, no pueden haber series de tiempo que puedan reflejar valores negativos. Por ejemplo, voy a mencionar la variación en las tasas de interés
O por ejemplo, la inflación puede tener componentes, la inflación puede generar valores positivos en el sentido de que exista un incremento generalizado en los precios, pero en caso de que los precios cayeran, que existiera deflación, la variación puede ser negativa y por lo tanto no aplica un esquema multiplicativo. Las cifras solo son positivas. En cambio, el esquema aditivo puede incorporar series de tiempo cuyos valores son positivos, como también pueden ser negativos. En este sentido, no existe restricción alguna. ¿Okay? Entonces, esto como una manera de introducción. Entonces, vamos a bajar la base de datos que tenemos en EBIUS, el archivo en EBIUS. En EBIUS tenemos dos pestañas, una donde dice ejercicio, está en blanco, es aquí donde vamos a desarrollar, y la otra es lo que dice solución, ¿no? Donde están los resultados de los ejercicios que vamos a hacer. En primer lugar, tenemos una serie de tiempo que es la serie la actividad económica de agricultura, silvicultura, caza y pesca. Esta serie es una serie expresada en términos reales, es decir, neutralizando el tema de los precios. Es una serie que está expresada en miles de millones de bolivianos de 1990 y básicamente lo que hace es reflejarnos la actividad económica desde 1990, trimestre 1, hasta el trimestre 3 del 2019. Es una serie que está lo más actualizada. Creo que no me recuerdo si ya está actualizada el último trimestre. El primer paso, siempre cuando tenemos una serie de tiempo, el primer paso siempre es graficar. Vamos a graficar la serie de tiempo. ¿Y qué es lo que sucede? Esta es una serie de tiempo en la cual hay un patrón recurrente y hay un fuerte problema de la estacionalidad. Entonces, frente a esta serie de tiempo, no podemos realizar algún análisis predictivo, un modelo ARIMA o inclusive un modelo de regresión, tal como está la serie. Porque, en otras palabras, sería una serie sucia, digamos, ¿no? Tendríamos que incorporar la modelación de los trimestres. Una estrategia básica, por ejemplo, para modelar los trimestres es con variables dicotómicas. Si en un año tenemos 4 trimestres y hacemos una regresión, podríamos incluir 3 variables dicotómicas para que cada variable refleje un trimestre. No podemos poner 4 trimestres porque estaríamos en algo que se conoce como el problema o la trampa de la variable dicotómica. Entonces, lo que vamos a hacer en una primera etapa, es encontrar los componentes de la serie de tiempo. Vamos a llamar a la serie YT. Vamos a llamar a la serie YT como la serie de la actividad económica de la agricultura, ¿no?
Entonces, esta va a ser nuestra serie de tiempo. Y lo primero que vamos a hacer, es esta serie YT, la vamos a descomponer en 4 factores. La vamos a descomponer en un factor tendencial. Al factor tendencial lo vamos a llamar con la letra tau. Un factor cíclico. El factor cíclico lo vamos a denotar con la letra variante de sigma. Un componente estacional. Y un componente aleatorio o irregular. El componente aleatorio o regular lo denotamos por la letra épsilon. Entonces, esta es una descomposición de serie de tiempo. Acuérdense, enfoque aditivo, ¿no? Estamos sumando. Entonces, acá en nuestro esquema, tau sub t denota el componente tendencial. Variante de sigma sub t denota el componente cíclico. S sub t denota el componente estacional, de seasonal, ¿no? En inglés. Y finalmente, aquello que es irregular o es aleatorio está denotado por épsilon. En este caso vendría a ser el componente irregular o aleatorio. Entonces, esto es desde un punto de vista aditivo. ¿Por qué es importante conocer estas series? Es importante conocer estas series porque nosotros en las finanzas podemos utilizar, imagínense si podemos tener los ingresos de las empresas y estos ingresos podemos desglosarlo. Cuando contratemos un nuevo gerente comercial, por ejemplo, y le asignemos su meta desde el punto de vista de las ventas, podemos asumir cuál es la tasa de crecimiento tendencial en las ventas, ¿no? Aislando componente estacional, aislando el componente irregular y aislando el componente cíclico. Por ejemplo, cuando la economía está en una fase como la actual, que puede ser una fase de crisis o de subproducción, el componente cíclico es negativo. Sin embargo, si hablamos básicamente lo que les mencionaba, el componente tendencial en las ventas de las empresas, podemos determinar cuál debería ser la tasa al cual la empresa debería crecer de manera natural, aislando otros factores. El componente estacional lo podemos utilizar en los negocios, ¿no? Si lo mismo, esta serie de tiempo puede ser una variable de precio. Si vemos que hay un factor estacional recurrente en los precios, podemos hacer arbitraje, ganancia.
Si yo determino, cuál es la estacionalidad en un producto en particular, en un producto agrícola, por ejemplo, y hago un trading o hago un arbitraje, como les señalaba, puedo obtener una ganancia de corto plazo, básicamente analizando y extrayendo el periodo o los periodos en el cual la serie pues tiene un valor bajo. Entonces una estrategia básica sería, por ejemplo, para hacer trading, comprar en periodos de baja frecuencia o en periodos donde los precios son bajos, mejor dicho, y por otra parte vender en periodos donde los precios son altos de manera estacional. En nuestra realidad, mucha gente lo hace. Por ejemplo, si vemos los productos agrícolas, Santa Cruz, por ejemplo, ustedes han visto los silos, ¿no? Que es donde, almacenan arroz, almacenan maíz, etcétera, productos agrícolas. Entonces, hay muchos empresarios que obviamente no conocen esto, pero empíricamente saben en qué periodo o qué periodos pueden comprar materias primas, almacenarla, tenerla un tiempo y después venderlas. Empíricamente, no cuantitativamente, están aplicando esto, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a tener es herramientas para poder hacer esto. Este es desde un enfoque aditivo. Como habíamos visto, si lo hacemos desde un enfoque multiplicativo, en realidad la diferencia desde un enfoque multiplicativo en realidad lo que vamos a hacer es multiplicar. En esta primera sesión, lo que nos hace eViews, lo que podemos hacer con la herramienta eViews, está mal, con la herramienta eViews es, en realidad, lo que nos hace es que eViews nos puede extraer estos tres factores. De estos cuatro, puede extraerlos, en realidad, lo que hace es que la tendencia y el ciclo lo extrae en uno solo. Para poder desagregarlos, en otras palabras, eViews extrae el componente tendencial cíclico de manera conjunta. Para poder obtener cada uno de manera separada, debemos utilizar algo que se conoce como filtros de series de tiempo. Lamentablemente, para este curso, el objetivo no es abordar el tema de filtros de serie de tiempo. Entonces, aquí haciendo una aclaración, de esos cuatro componentes, eViews nos puede extraer tres componentes. Y en uno de ellos hay dos componentes que están fusionados. Si esto es en la ecuación 2.
Si quisiéramos extraer de manera separada estos dos, tendríamos que utilizar filtros de series de tiempo. Entonces, estoy haciendo esta aclaración. ¿Okay? EBIUS extrae el componente tendencial de manera conjunta. Para separar individualmente, debemos utilizar filtros de series de tiempo. ¿Cuáles son los filtros de series de tiempo que existen? Tenemos un filtro que se llama Hodrick-Prescott, otro filtro que se llama Cristiano-Fitzgerald, otro filtro que se llama Bactel-King, entre otros, ¿no? Entonces, estos filtros de series de tiempo nos permiten poder hacer esto. Y por lo tanto, si esto sucede desde un enfoque aditivo, también sucede desde un enfoque multiplicativo. Si esta es mi ecuación 3, mi ecuación 4 en componentes multiplicativos será una multiplicación. 3 y 4. Bien, entonces en esta primera fase lo que vamos a hacer es realizar las descomposiciones de las series de tiempo en sus respectivos componentes que hemos explicado. Y para ello es importante que con objetivo de reducir la escala de las series, está expresado en miles de millones de bolivianos, podamos trabajar en escala logarítmica. ¿Okay? Cuando aplicamos logaritmo, lo que hacemos es reducir la escala. Si hacemos algún ejercicio cuantitativo, eso también nos permite reducir la varianza, y al reducir la varianza eliminamos un problema de heteroscedasticidad. Entonces, para calcular esta serie en logaritmo, yo lo que hago es, nos vamos a Quick. En Quick vamos a generar series. Nos vamos a generar series. Y acá en generar series vamos a generar una serie que se va a llamar L-Agri, de agricultura, L-Agri. Y la serie que vamos a crear es, entre paréntesis, vamos a crear una serie log, y entre paréntesis vamos a poner solamente con las primeras letras, EBIUS tiene texto predictivo, podemos la serie agricultura la vamos a transformar en una serie logarítmica. Por lo tanto, para generar esta nueva serie, vamos a crear la serie L-Agri, que es L de logaritmo, Agri de agricultura, y log agricultura. Entonces, de esta manera hemos creado la serie de agricultura, pero en escala logarítmica. Si la graficamos, va a tener exactamente el mismo comportamiento. ¿Qué es lo único que ha cambiado? Lo único que ha cambiado es la escala. Después, la forma y la trayectoria es exactamente la misma. Si yo me voy a la otra pestaña donde dice Solution, tenemos la serie creada. En este caso está creada con el nombre de LAGR.
LAGR, si yo me voy a PROC, generar por ecuación. Esta es la manera como se creó, ¿no? LAGR igual log agricultura. Bien, entonces de esta forma, ¿cómo podemos descomponer esta serie en sus respectivos componentes? Voy a abrir la serie haciendo doble clic. Y para poder descomponer la serie en sus respectivos componentes tendencial, cíclico, serie ajustada estacionalmente y el componente irregular, esto lo podemos hacer acá en la opción de PROC. ¿Ok? En la opción de PROC tenemos tenemos la herramienta que nos puede realizar el ajuste estacional. Y para nuestro caso, lo que vamos a utilizar es Census X12. También está Census X13, que tiene otras aplicaciones que por el momento lo estamos dejando de un lado, porque el objetivo es ir desde lo simple hasta lo complejo. Entonces, vamos a comenzar por lo simple, y lo simple es este método de ajuste estacional que es Census X12. ¿Y cuáles son las opciones que tenemos en Census X12? Básicamente, nosotros vamos a manejar los primeros dos métodos. El primer método, que es multiplicativo, y el segundo método, que es aditivo. Hay otros métodos como el pseudo aditivo, que en realidad es un combinado entre un multiplicativo y un aditivo, y hay otro también que es log aditivo, que es aditivo también en presencia del logaritmo. Para nuestro caso, en realidad, vamos a comenzar con el tipo multiplicativo. La serie que vamos a utilizar es la serie LAGRI de log de agricultura. ¿Y qué es cuáles son las opciones que podemos extraer? En primer lugar, está seleccionada la opción de una serie de tiempo libre de estacionalidad. ¿Qué significa eso? Significa que a la serie de tiempo que ustedes están viendo en pantalla, podemos limpiarla y podemos quitarle la estacionalidad. Eso se llama desestacionalización. Es extraer el componente estacional de la serie de tiempo. Entonces, o en otras palabras, una serie de tiempo libre de estacionalidad. Eso significa _SA, Seasonal Adjusted, serie de tiempo ajustada estacionalmente. Luego, también podemos extraer lo que es el componente del factor estacional, es decir, de esta serie de tiempo, cuáles son los factores estacionales. Y podemos extraer el componente de tendencia y ciclo, que están juntos, no están separados. Yo les mencioné de que si queremos separar la tendencia, el componente tendencial y el componente cíclico, debemos aplicar un filtro de serie de tiempo. Sin embargo, lo vamos a dejar ahí. Y el último componente es el componente irregular. Este componente irregular es un componente aleatorio, no sistemático, y que por lo tanto es estocástico, ¿no? Es irregular, como su nombre lo indica. Entonces, seleccionamos estos cuatro, tiqueamos las cuatro opciones. Luego tenemos otros factores que no los vamos a considerar en cuenta. Esto es en el caso de que, por ejemplo, tuviéramos factores diarios, nuestros datos fueran diarios, en el cual pudiéramos ver la estacionalidad según días de comercio, ¿no? O días, yo les mencionaba, por ejemplo, si
cuando trabajamos con datos diarios, hay días de ventas que son más altos. Entonces, aquí podríamos también identificar para datos diarios o inclusive en el sector, por ejemplo, del turismo, los feriados también, si tenemos datos diarios, también son importantes, porque los feriados también nos pueden marcar cierta estacionalidad. Ok, entonces de esta forma damos a aceptar. Y vamos a verificar, nos aparece un mensaje. Vamos a verificar, aquí tenemos nuestras series. Tenemos la serie original en escala logarítmica, tenemos la serie en componente irregular, la serie en componente libre de estacionalidad, el componente estacional y el componente tendencial cíclico. Entonces, esto lo vamos a anotar, ¿no? En las salidas de EViews, el componente tendencial cíclico está denotado por _TC. Creo que es mejor aquí. Entonces, esto en EViews lo identificamos por _TC. El componente estacional en EViews en una serie de tiempo lo identificamos por el _SF. Y es tendencial cíclico. TC. Y el componente irregular o aleatorio está denotado por IR. IR. Bien. Y por otra parte, tenemos la serie de tiempo. La serie de tiempo libre de estacionalidad.
o también llamada desestacionalizada. Le vamos a llamar la serie Y-SA. Esta es la serie de tiempo desestacionalizada, que está con -SA. O ajustada estacionalmente, es el otro nombre que tiene, ¿no? Bien, ¿se entiende esta parte? Sí. No está difícil, ¿no? Disculpe una consulta. Sí, adelante, Saúl. ¿Hasta cuántas descomposiciones se podrían hacer? ¿Descomposiciones en qué sentido? Cuando vemos la tendencia del gráfico, ¿no? ¿Para hacer el modelo aditivo o multiplicativo? ¿O solo son 4? Solo son 4. Pueden ser 6 si tenemos datos diarios. Claro, porque en el IBIUS hay 6 funciones, por eso. Sí, solamente eso es para datos diarios. O si pudiéramos observar también, no sé, en algún trimestre, alguna estacionalidad de un feriado, por ejemplo, ¿no? Pero para datos trimestrales, lo más usual siempre son estas 4. Gracias, doctor. Sí. Muy bien, entonces, una vez que hemos hecho estos componentes, lo siguiente que vamos a hacer es con con el cursor de Shift y las flechitas, voy a abrir todas mis series y lo que voy a hacer es graficarlo. Acá hay una opción donde dice, puedo graficar mis series de tiempo en múltiples gráficos. Múltiples gráficos. Y ¿cuáles son estas series? Esta es la serie original, en escala logarítmica, ¿no? Esta es la serie original en escala logarítmica. ¿Ok? Luego tengo el componente irregular y R, componente irregular. Puedo observar de que hay datos atípicos, por ejemplo, en 1991, en 1992, en el cuarto trimestre de 1998, 2006, 2007, trimestre 1, por arriba en el 2014, trimestre 3, en el 2017, trimestre 2. Todo lo que son los puntos más altos son los casos irregulares o valores atípicos más significativos, ¿no? Por otra parte, esta es la serie de tiempo desestacionalizada o libre de estacionalidad o ajustada estacionalmente. Entonces, si a esta serie yo le quito el problema de estacionalidad, se convierte en esta serie. Y por otra parte, estos son los factores estacionales. Por ejemplo, esto está expresado como es multiplicativo, este 4, 1.04, nos indicaría de que en relación a 1, que es el punto de referencia, durante el trimestre 2, si puedo observar la estacionalidad, en promedio, cada trimestre tiene 4% un valor más alto en relación que el resto de los trimestres. Digamos que en el segundo trimestre, de hecho, ha llegado esto hasta 4.6 y para el 2019 ha llegado a 3%.
Entonces aquí podemos identificar que en el caso de la agricultura, el segundo trimestre es el valor más alto. Tal vez funciona de manera contraria a lo que es la actividad económica en general. Porque si veo cuál es el valor más bajo, es el último trimestre. No sé si alguien del sector agrícola nos pudiera explicar este fenómeno, el tema de la actividad. Generalmente, por ejemplo, en promedio, el último trimestre es 1,5 hasta 2% más bajo que el resto del año, ¿no? Entonces, digamos que aquí la estacionalidad más fuerte, en resumen, es el segundo trimestre y la más baja es el cuarto trimestre. ¿Tenemos a alguien en el curso que sea del sector agrícola o agricultor? No soy agricultor, pero trabajo en la empresa Nutrivil, que es exportadora de productos de soya. Ya. Y con respecto a la soya, son dos campañas, una de verano y una de invierno. Generalmente la relación es tal como se muestra acá, ¿no? En el segundo trimestre se cosecha lo que se sembró en verano y en invierno la cosecha es igual, es muy baja. Entonces, Entonces, Ujú. ahí hay evidencia empírica laboral. Sí. Muy bien. Sí, entonces, este es el componente estacional. Y por otra parte, aquí tenemos el componente conjunto de lo que es la tendencia y el ciclo. La idea sería separarlo esto, ¿no? Para tener otro elemento importante. Voy a cerrarlo esto de acá y ahora lo que les voy a mostrar es la serie original. La serie original y voy a abrir la serie ajustada estacionalmente para comparar. Selecciono una serie y con control selecciono la otra serie. Bien, entonces fíjense ustedes, este es un gráfico en el cual la serie color naranja me está mostrando la serie original. Y la serie color azul me está mostrando una serie limpia, libre de estacionalidad. Para efectos econométricos, yo aquí tengo dos posibilidades. Si quiero hacer pronóstico, puedo tener dos modelos de pronóstico. Un modelo de pronóstico sin considerar libre de estacionalidad. Y ese modelo libre de estacionalidad tendría que trabajar con la serie azul. Puedo hacer un modelo ARIMA, como lo hemos hecho en la anterior clase, a través de una serie desestacionalizada. Esa es una estrategia. Ahora, si yo quiero modelar la estacionalidad, tengo que incorporar la estacionalidad en la estimación. Eso es lo que se conoce como un modelo SARIMA. Al ARIMA le ponemos, ¿cuál es la diferencia del ARIMA y del SARIMA? La S. La S de seasonal. Entonces, tengo que contemplar la estacionalidad. Yo les pregunto a ustedes, si nosotros queremos hacer pronóstico de nuestras ventas o queremos hacer cualquier pronóstico en particular y asumiendo de que tenemos en la empresa en que trabajamos o en nuestra propia empresa, tenemos el problema de la estacionalidad, como lo reflejan este gráfico. ¿Por cuál nos inclinaríamos? ¿Por un modelo predictivo que neutralice la estacionalidad o por un modelo predictivo que la incluya?
¿Qué dice Reyes? Yo creo que es un modelo que sí incluye la estacionalidad, ¿no? Porque definitivamente es parte de la dinámica que tiene, ¿no? La venta, en ese ejemplo. Sí. Natalia. Pienso igual, yo creo que debería incluirse la estacionalidad porque justamente forma parte de lo que son las ventas, ¿no? Justamente como decía Reyes, no podemos ignorar que existen picos en los que nosotros tenemos mayores ventas o menores ventas. Muy bien. Sí, correcto, ¿no? Hay quienes dicen, no, debemos quitarle el tema de la estacionalidad porque nos distorsiona. Sí, pero es como que a veces nos pidamos una hamburguesa y comencemos a quitarle cosas, ¿no? No sé, la lechuga, el tomate, por ahí le quitamos las papas, a lo mejor le quitamos hasta la carne y ya no sea hamburguesa, ¿no? Sea otra cosa. Entonces, en ese sentido, esta sesión está orientada a esto, que es básicamente contemplar el tema de la estacionalidad. En la pestaña siguiente tenemos la solución, que es lo que vamos a verificar. Hay dos gráficos. Hay un gráfico que dice gráfico 01, que es el crecimiento del sector agrícola. Entonces, este es un gráfico interanual, que es el que vamos a tratar de validar en un escenario esperado, un escenario optimista y un escenario pesimista, un pronóstico hacia el 2021. Cuando realizamos variaciones interanuales, eso es importante también, cuando yo comparo, por ejemplo, el crecimiento del trimestre de hoy con el con el mismo trimestre del año pasado, estoy neutralizando el efecto estacional, porque estoy haciendo variaciones del mismo periodo. Esto es importante. Ahora, si hago un pronóstico, por ejemplo, del sector o de las ventas en términos monetarios, ahí sí, como mencionaban sus compañeros, sí vamos a tener el tema de la estacionalidad incluida en el pronóstico, ¿no? Que esto es lo que hemos, por ejemplo, esta es la información de los últimos años, hasta el tercer trimestre del 2019, y a partir del cuarto trimestre del 2019 hacia el 2021 tenemos el pronóstico en la actividad económica del sector agrícola. Ahora sí está expresado en miles de millones de bolivianos y está en tres escenarios, ¿no? El escenario esperado, que es el color rojo, el escenario optimista y el escenario pesimista. Desde luego, con un modelo SARIMA, podemos también modelar e incorporar dentro del pronóstico esa estacionalidad, que con un modelo ARIMA tradicional no podríamos considerar. Entonces, vamos a tratar de hacer esta réplica. Bien, entonces otro elemento importante es que vamos a calcular una tasa de crecimiento para el sector de la agricultura, una variación interanual. Para ello vamos a utilizar una pequeña formulita. La formulita que vamos a utilizar es esta de acá. El crecimiento interanual a 12 meses lo vamos a calcular como un logaritmo, que es una razón entre la serie de tiempo y la serie de tiempo en 12 periodos hacia atrás. Acuérdense ustedes que por equivalencia, un quebrado de logaritmo es igual a una diferencia de logaritmo. Si recordamos en nuestro clásico curso de matemáticas, logaritmo de A
logaritmo natural de A sobre B, eso es exactamente lo mismo que decir logaritmo natural de A menos logaritmo de B. Y si a eso le ponemos un porcentaje, si a eso le ponemos un porcentaje, ya es una variación porcentual, perdón. Aquí como mis datos son trimestrales, en realidad esto es para un cálculo mensual, tiene que ser T-4. Aquí vamos a ajustar T-4 porque voy a comparar los ingresos del sector en un periodo en comparación con 4 trimestres hacia atrás. Entonces, esta es una variación interanual para datos trimestrales. ¿Okay? ¿Cómo lo hacemos este cálculo en EBIUS? Este cálculo en EBIUS, me voy a ir a Quick. Para generar series, tenemos la segunda opción, que es generar series. Y acá vamos a seleccionar G de crecimiento interanual igual al logaritmo de la agricultura. Agricultura se llama la serie, dividido entre agricultura, entre paréntesis, -4. ¿Qué significa el -4? El -4 significa hace 4 trimestres. Y cierro paréntesis y lo multiplico por 100. Entonces, de esta forma, tengo mi variación, mi tasa de crecimiento porcentual en el sector de la agricultura. Esta es la tasa de crecimiento. ¿No era con logaritmo natural? El EBIUS, EBIUS solamente por el tema de código maneja log, no tiene LN. Pero este log en EBIUS es logaritmo natural. Ah, ya, ya. Sí. Bueno, sabemos que hay una diferencia entre el logaritmo en base 10 y el logaritmo en base n, que es el del n-periano, ¿no es cierto? Sin embargo, solamente en EBIUS tenemos este log, pero que no es log, es logaritmo natural. ¿Ok? Esa aclaración. Gracias. Sí. Bien, entonces, estas son tasas de crecimiento, son variaciones porcentuales. Entonces, la dinámica actual, bueno, en el último periodo, la agricultura es uno de los sectores que está sosteniendo la economía. De hecho, ustedes saben de que este año ya hay el IGAE, el Índice Global de Actividad Económica, es un indicador proxy de lo que es el PIB, pero de manera mensual. Y según el IGAE, en periodos de pandemia, solamente han existido 2 sectores, y el pronóstico es que hasta fin de año solamente 2 sectores en nuestra economía van a tener crecimiento positivo. ¿Y esos sectores cuáles creen que son? La agricultura. Un sector es Agricultura. agricultura. ¿Y el otro? ¿Cuál creen que es el otro sector que va a tener crecimiento este año? Todos los demás, negativo. El otro sector es administración pública. Son los 2 sectores. Bien, en tal sentido,
En tal sentido, estos sectores, como les mencionaba, el sector de la agricultura es un sector que va a apoyar bastante a que este año no sea, bueno, de hecho, las proyecciones ya señalan que este año vamos a tener una tasa de crecimiento alrededor del 7%. 7% va a ser la contracción económica este año, con una desviación estándar más o menos 1%. Eso significa que vamos a cerrar entre el 6 y el 8% de actividad negativo, ¿no? Pero el sector este sector va a seguir creciendo. Entonces, si queremos ver algunas estadísticas descriptivas de esta tasa de crecimiento interanual, nos podemos ir a View. En View tenemos la opción de estadísticos descriptivos y test. Y acá tenemos, por ejemplo, lo que es el crecimiento promedio o la media, la mediana. Tenemos el valor máximo, la máxima tasa de crecimiento histórica, la tasa mínima de crecimiento, la desviación estándar. Este es un dato importante porque muchas veces cuando hacemos pronósticos queremos calibrar qué tan amplio queremos que sean nuestros pronósticos. Y aquí el modelador debe establecer un parámetro, una desviación estándar. Si tomamos una desviación estándar, podemos decir de que al final nuestro pronóstico, el escenario esperado va a estar por arriba, va a estar por arriba 3.55%, y por debajo 3.55% del escenario esperado, ¿no? Esto es si tomamos el criterio de una desviación estándar. También tenemos la asimetría, tenemos la kurtosis, y tenemos la probabilidad de normalidad Harkevera. En este caso, la probabilidad es 0.04, lo cual es menor que 5%. Entonces, esto significa de que la tasa de crecimiento en el sector agrícola no tiene una distribución normal, ¿no? Es decir, de que tiene valores atípicos o de que sus datos no son simétricos. De hecho, son asimétricos. Bien, entonces de esta manera podemos explorar un poco lo que son los valores, las tasas de crecimiento interanual. Bien, entonces en esta primera parte lo que hemos visto básicamente es la descomposición bajo el método multiplicativo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si nosotros queremos verificar de que estos componentes son correctos? La manera de verificación es a través de, vamos a generar una nueva serie. Esta nueva serie le vamos a llamar simul-L-agri. Y lo que vamos a hacer es multiplicar los tres componentes. Vamos a multiplicar el componente tendencial cíclico por el componente tendencial el componente tendencial. Si yo multiplico el componente tendencial por el componente irregular y eso lo multiplico por el componente estacional, si multiplico estos tres componentes, lo que voy a tener es una simulación de la serie original, la cual debe dar exactamente lo mismo. Si verifico la serie original y si verifico la serie simulada,
lo que vamos a verificar es que es lo mismo, ¿no? Esta es la serie simulada con los componentes desagregados y esta es la serie original observada. ¿Qué sucedería si esta serie queremos descomponerla por un método aditivo? El procedimiento es exactamente el mismo. Hacemos un ajuste estacional y en este ajuste estacional vamos a cambiar el método de multiplicativo a un método aditivo. Aquí los componentes de la serie de tiempo ya no se multiplican, sino se suman. Nos aparece un mensaje en la cual es el cálculo. Esto lo vamos a cerrar. Y vamos a verificar ahora los componentes, las series desagregadas, pero por el componente aditivo. Perdón, vamos a seleccionar la opción de múltiples gráficos. En este caso tenemos las series desagregadas en la serie original en sus respectivos componentes desagregados, pero ya no bajo un enfoque multiplicativo, sino aditivo. Aquí están expresados los porcentajes, por ejemplo, tenemos una observación atípica en el cuarto trimestre de 1991, el cual tiene un valor por encima de lo normal en 4%, y en el trimestre 1 de 1992 tiene un valor casi del 4% como componente irregular, ¿no? De igual manera que en el análisis anterior también podemos identificar los trimestres, que están con, tienen una estacionalidad más alta, o los trimestres en los cuales tienen una estacionalidad más baja. Para efectos del análisis que vamos a trabajar, sin embargo, cuando son series positivas, vamos a trabajar con el método multiplicativo. Y repito nuevamente, cuando tengamos series que son negativas, vamos a trabajar, o que tengan resultados negativos, vamos a trabajar con el método aditivo. ¿Okay? Entonces, yo les pido que por el momento dejen la desestacionalización según el método ARIMA Census X12 por el método multiplicativo. Bien, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Lo que hemos hecho hasta ahora es desagregar las series de tiempo en sus componentes estacionales, irregular, estacional, perdón, en sus componentes estacional, irregular, tendencial, cíclico, según el método multiplicativo y según el método aditivo. Hemos comparado la serie original con la serie desestacionalizada. Y por otra parte, también hemos reconstruido la serie original a partir de sus componentes. ¿Qué es lo que vamos a hacer de forma seguida? Vamos a estimar el mejor modelo SARIMA, acorde a la metodología Box-Jenkins. SARIMA incluyendo el tema de la estacionalidad al modelo ARIMA. Y finalmente, una vez que tengamos el mejor modelo, vamos a realizar un pronóstico. Entonces, estos dos incisos los vamos a hacer en la segunda parte del curso.
¿Les parece bien si nos tomamos un pequeño descanso? Sí. De acuerdo. Bien, para que vamos un poco comiendo algo. Nos vemos entonces en unos 20 minutos. ¿Ok? Ok, gracias. Ok, gracias.